Tengo el gran honor de presentar a nuestra estrella del evento, que va a estar a cargo de la charla magistral, gran amiga y compañera desde hace mucho tiempo, Vanusia, como todos saben, directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, primera mujer en ese gran puesto, en esa organización. Ella tiene una trayectoria en consultoría y más de 2 décadas en el sector cafetalero. Anteriormente dirigió la Asociación Brasileña de Café Especiales y en el 2025, este año, fue nombrada una de las mujeres más poderosas de Brasil por Forbes. Vanusia es... Sí, buenísimo. Vanusia es doctora en marketing y tiene su formación en ingeniería y administración de empresas. Así que le doy la bienvenida, Vanusia, en esta charla magistral. Muchas gracias. Buenos días. Me gustaría empezar corrigiendo a Blanca. No es un honor estar aquí, es un placer. ¿Sí? Somos todos, como he dicho ayer, somos todos muy amigos y estamos en esto juntos hace muchos años. Como todos ya saben, yo vengo de una familia cafetalera. Hago parte de la 5ª generación de una familia de cafetaleros en Brasil. Mi familia está en café desde que llegaron en Brasil, veniendo de Portugal. Y hoy vamos a hablar un poco, que ese fue el tema que Daniel me ha pedido para explorar hoy, que es el tema de la familia cafetalera. ¿Cuáles son los desafíos, cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos como familias que somos involucradas en el café? Tenemos familias que están muy pequeñitas y que trabajan con áreas muy grandes. Tenemos familias muy grandes que están trabajando con áreas muy pequeñitas. Tenemos de todo. Y lo que llamamos un pequeño productor o una pequeña finca varía muchísimo de país para país. Tenemos por aquí lo que tenemos más o menos como estándares que localizamos, que ubicamos en las biografías. ¿Sí? Entonces, podemos hablar que en el caso de Brasil y de India, tenemos áreas un poco más grandotas, hasta 10 hectáreas, vamos a llamar de pequeños productores, de una pequeña finca. Por el otro lado, tenemos en Kenia, que 2 hectáreas a lo máximo va a ser considerada una pequeña propiedad. En el caso de Ruanda, hablamos de 0,4 hectáreas. Y con esto, las familias intentan vivir con estas áreas que muchas veces son muy pequeñas, pero por ahí tenemos que buscar nuestra renta y las maneras que vamos a criar los hijos, esperar por los nietos, pero también no solo criar los hijos y esperar por los nietos, pero también tener momentos de paseo, momentos de diversión, porque todo esto es muy importante. No hemos venido a este mundo solamente para trabajar. Tenemos que tener también el placer. Y en muchos momentos esto llamamos de la prosperidad. Esto es lo que significa para nosotros y muchas veces hace algunos años tengo trabajado en conjunto con el Foro Mundial de Productores de Café, que yo soy una de las fundadoras, en el tema de prosperidad, y muchos dicen a nosotros no existe una definición para prosperidad. ¿Qué llaman vosotros de prosperidad? ¿Qué llamamos nosotros de prosperidad? Es que ser productor, estar en el campo, estar en café, producir café, no tiene que significar sermos pobres. Podemos y debemos tener, sí, el honor de sermos prósperos. Estamos muy contentos con todo esto. Y aquí entonces tenemos, cuanto
más o menos por las estadísticas que recibimos, y esto utilizamos usualmente, no tenemos allí, perdón, pero estos son datos de la FAO, ¿cuál es el porcentaje de los productores o de las fincas que están en aquellos niveles de tamaño que enseñé en la pantalla anterior, en la diapositiva anterior? Entonces estamos hablando que en general siempre estamos hablando de muy pequeños productores. ¿Y cómo es esta producción? Tenemos que el 80% del café mundial es producido por pequeños productores. Ayer ya hablamos respecto a esto también. ¿Sí? Por aquí hablamos de unos 60% que viene de los pequeños, pero mundialmente podemos hablar de los 80%, porque en África las propiedades son aún más pequeñas que en nuestra región de Latinoamérica. Las explotaciones agrícolas en pequeña escala se gestionan en nivel familiar, siempre. En algunos momentos hablamos de tener algunos empleados, principalmente en nuestro caso de café, en los momentos de las cosechas, principalmente. Necesitamos tener algunas personas que nos ayuden, y en estos momentos podemos lanzar mano de los vecinos y hacernos como si fuera una acción entre amigos. Entonces vamos a una propiedad, después la otra, después la otra, o en algunos momentos realmente necesitamos contratar a una mano de obra. Dependiendo del país, de las leyes que se tiene, esta mano de obra va a ser considerada de alguna manera. Depende mucho. Esa es una parte que se cambia muchísimo y que no tenemos un padrón definido para todo el mundo. Esto es incluso una de las complejidades que tenemos con la parte de legalidad en la UDR. Porque hay que saber exactamente cómo se maneja el tema laboral en cada país. Pero el centro de todo en las pequeñas propiedades va a ser siempre la familia. Entonces traemos a algunos empleados, muchas veces vamos a remunerar amigos para estar con nosotros, pero tenemos siempre la familia como el centro. ¿Y cuáles son nuestros grandes desafíos? Nuestros grandes desafíos empiezan con la rentabilidad. Y la rentabilidad está muy asociada ¿a qué? A la volatilidad de precios, a la baja productividad, al acceso limitado al mercado y también al tema de cómo manejamos el labor o el trabajo de los niños, el trabajo infantil, versus lo que podemos llamar de un negocio o de una empresa familiar. Estos son desafíos que tenemos y que tenemos que buscar maneras de mejorar lo que tenemos como resultado final. Si hablamos de rentabilidad, ayer cuando abrimos aquí, yo hablé respecto al tema de los precios altísimos, de los precios récords que tuvimos en febrero de este año. Muy poca gente se quedó contenta o aprovechó de estos precios altísimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros ya no tenía más café en aquel momento. Los que tenían ya tenían vendido al futuro. Entonces han vendido más bajo de que los precios que tuvimos en aquel momento. Entonces pocos efectivamente lograron vender por aquel precio, pero muchos de ellos sí lograron tener una buena rentabilidad en aquel momento. Pero para muchos, ¿qué falta? Teníamos por allí mucho café, por ejemplo, pero viniendo de propiedades con baja productividad. Y por ahí tenemos un problema muy serio. Porque lo ganamos si logramos añadir valor con calidad, pero también con volumen, con cantidad de café. Anteayer, para aquellos que estaban con nosotros en la gira de campo, hablamos muchísimo respecto a esto. Cómo garantizar que vamos a tener más alta cantidad, manteniendo las calidades que son
el símbolo de esta región, por ejemplo, de Mesoamérica en general. Entonces, esto es uno de los desafíos que tenemos. Los precios, la volatilidad de los precios, ¿esto va a seguir? Desafortunadamente, sí. Estamos en negocio, en un sector, trabajando con un producto que en 1989 los miembros de la OIC han decidido que iba a ser un producto a ser negociado en libre mercado. Y en esto estamos. El libre mercado tiene la oportunidad, trae la oportunidad o la ventaja de abrir muchos mercados y de podermos tener acceso a todo y a todos, pero por otro lado estamos en muchos momentos presos al tema de la oferta y de la demanda. Y con esto tenemos mucho de lo que es la volatilidad. El acceso limitado al mercado. ¿Por qué en muchos países tenemos esto? Porque en muchos países tenemos aún muchos intermediarios que no tienen una mentalidad de ser parceros de los productores. Eso es uno de los temas que necesitamos visitar, manejar, reflejar y estar trabajando en él. Tenemos los productores, que es el primer link de la cadena, y tenemos en el otro lado el último link, que es el consumidor. Todos que están por el medio necesitan ser conscientes de que para llegar con su producto al consumidor hay que mantener y estar contento el productor. Entonces necesitamos tener un poco más de partnership entre los hilos de la cadena y mirar cómo podemos transferir más plata a los productores. ¿Cuáles son los países que con todo esto que estamos viviendo están más contentos los productores, están más contentos con los precios de café? Yo diría a ustedes que son Brasil, Vietnam, Uganda e India. ¿Por qué? Estos son los 4 países que más entregan al productor el valor de la exportación. Estos 4 países ya están entregando al productor por arriba de 80% del precio que exportan. Y con esto, estos productores pueden tener una rentabilidad mucho mejor y trabajar de una manera mucho mejor. Acá yo sé que la mayoría de los productores no tienen sus beneficios propios, van a utilizar beneficios de terceros. Estos beneficios también tienen que estar en esta cuenta, pero hay que tener una labor conjunto de todos ellos a ver cuánto vamos a trasladar a los productores. Estos entonces son los desafíos que tenemos. Por aquí tenemos los temas de costos de producción, que también, así como el tamaño de las fincas se cambia, los costos de producción, las realidades en cada país se cambian, así también se cambian los costos de producción. En la fuerza tarea de la OIC que tenemos con público-privado, tenemos trabajos que estamos manejando y hemos hecho en 2 países, para 2 países, México y Ruanda. Tenemos cuáles son los costos de producción muy detallados. Y ustedes pueden mirar por aquí la diferencia que tenemos. El costo de producción en México es más del doble del precio del costo de producción en Ruanda. Estamos hablando de niveles distintos de costos de vida, pero hay una diferencia muy grande. Y todo esto tenemos que reflejar, gracias. Y todo esto tenemos que reflejar en todos los trabajos que vamos haciendo. ¿Cuánto una familia necesita en México para vivir? Más de $900. En Ruanda, $440. Y ahí entonces tenemos también el costo de vida es un poco más alto, un poco más que la mitad, pero el costo de producción está mucho más bajo.
lo que indica a nosotros que tenemos un problema y un desafío aún más grande en México. Y estamos trabajando en esto con ellos y espero seguir trabajando con la nueva administración que está por llegar por allí. Y entonces, ¿cuáles son las oportunidades que podemos tener? Nosotros podemos tener oportunidades que ya hemos hablado mucho en estos días por aquí, que son las oportunidades ligadas a la verticalización y la experiencia de consumo. ¿Qué quiero decir con eso? Si tengo una finca muy pequeña, a los jóvenes no les gusta estar en el campo. Tenemos un desafío enorme relacionado a esto. Pero también tenemos una oportunidad en esto, porque si la finca es muy pequeña, no hay trabajo para todos estar por ahí todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no hacernos y formarnos baristas, tostadores, catadores, que van a poder estar en la ciudad parte de la semana o todos los días parte del día, manejando temas que estén más ligados al consumo? Hicimos la OIC en conjunto con el Promecafé, hicimos hace como 3 o 4 años una labor muy interesante en toda la zona de Promecafé relacionado al consumo de café en esta región. Entonces estamos aumentando y a los jóvenes les gusta muchísimo en este momento estar con café. Entonces podemos involucrar a los hijos de estas familias cafetaleras también en los labores que están relacionados en las actividades que están relacionadas al consumidor, al preparo de la bebida. Esta es una de las maneras. La otra manera es la innovación en todos los sentidos. Ya hablamos un poco, sé que hoy y mañana vamos a hablar otra vez respecto a los temas de nuevas variedades, también respecto a los temas de mecanización, cómo integrar todo esto, cómo integrar más tecnología, porque si tenemos alguna cosa que podemos controlar por aquí, vamos a tener los jóvenes con nosotros y muy contentos. Entonces, en esto tenemos que buscar alternativas para pensar en el futuro. Y lo que es muy importante, el tema de estarmos juntos, las cooperativas, las agremiaciones, porque juntos podemos no solamente accesar nuevos mercados, vender mejor nuestros productos, como también accesar inversiones para utilizar las nuevas tecnologías. Mucha gente habla, mira, Vanusia, en los países donde la propiedad es muy pequeña, no hay maneras de se mecanizar porque el productor no tiene capacidad para comprar una máquina, pero él no tiene que comprar una máquina solo. No va siquiera a tener utilidad para la máquina, para tener la máquina solo para sí. Entonces, ¿por qué no hacer todo esto como una inversión conjunta en agremiaciones, en cooperativas? Sé que en la región ya hay muchas cooperativas muy fuertes, muy bien organizadas y que estoy segura de que van a estar junto con todos los productores para manejar los temas de estas oportunidades que podemos tener. Y la diversificación de ingresos. Ayer ya hablamos mucho respecto a la agricultura regenerativa. Vamos a hablar mucho, seguro, hoy, mañana. Estaremos en esto porque este es el tema que está más de moda en este momento. No porque es moda, ¿cierto, Elías? Porque ya hace esto como hace 25 años, pero el término se quedó de moda en este momento. Pero acá me gustaría traer algunos datos que vienen de un estudio de una empresa que se llama Tecnoserve. Tecnoserve ha preparado este estudio para algunas tostadoras, una de ellas J.G. Peet's, que está allí, pero también Nestlé está en conjunto con esto. Y Tecnoserve logró medir cuáles son las ventajas de estarmos en la agricultura regenerativa. Entonces, vamos a un incremento alrededor de 30%
Esto es el labor que ellos hicieron y el estudio que ellos hicieron considerando 7 países. Entonces, el incremento de la renta en más o menos unos 30%, un incremento del proceso de involucración de los miembros de la familia muy, muy grande. Entonces, porque estamos hablando de nuevas tecnologías, de innovación, de cosas que son novedad, entonces atraímos otra vez los jóvenes para estar con nosotros, y también un decréscimo o una disminución de todo lo que dice respecto, como ya han dicho los investigadores ayer, de todo lo que es los químicos y las emisiones de gases. Entonces, esto es el tema, uno de los temas principales. Entonces, cuando hablamos de agricultura regenerativa, no necesitamos pensar que esto es solamente para el medio ambiente. No, vamos a ser incluso más pragmáticos que esto. Es para regenerar más renta para los productores.